Buenos días, bienvenidos a República en este viernes 1 de noviembre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. El Salvador, al igual que el resto de países de América Latina y el Caribe, tienen el reto de garantizar las condiciones necesarias para que la población cuente con la disponibilidad de alimentos suficientes, lo que se conoce como seguridad alimentaria. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hay casi 700,000 salvadoreños que padecen hambre debido a que sus recursos no alcanzan para una alimentación adecuada. Por otro lado, nuestro país muestra también serios problemas de sobrepeso y obesidad que están vinculados con una mala alimentación, sedentarismo y otros factores. En el último informe, de acuerdo con la FAO, 2.6 millones de personas padecen este desorden alimenticio, casi la mitad de la población. A partir de esto es importante preguntarse, ¿existen políticas públicas para contribuir a erradicar el hambre en el país? ¿Hay una apuesta real para mejorar la nutrición en la primera infancia? Y por el otro lado, ¿qué hacemos frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos? De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana sobre seguridad alimentaria, cuáles son los retos, los desafíos que tiene nuestro país sobre este tema y los datos que son bastante preocupantes. Damos la bienvenida a Diego Recalde, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y también a Zenia Morán, directora de proyecto de la FAO. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y compartiendo nuestras experiencias, ¿verdad? A ver, hay mucho que hablar esta mañana sobre los retos que tiene nuestro país en cuanto a alimentación y soberanía alimentaria. Como yo decía al inicio, hay datos que son preocupantes y ustedes registran varios informes que muestran dos realidades extremas. Por un lado hablamos de subalimentación, es decir, personas que no tienen lo suficiente para poder alimentarse de acuerdo a la pobreza, y también hablamos de índice de obesidad o sobrepeso que también está afectando nuestro país. Sobre esta base, esta realidad, Diego, ¿ante qué estamos? Mire, primero que nada, muchísimas gracias por permitirnos comentar estos importantes temas. El tema de la inseguridad alimentaria a nivel mundial, todavía decirle que hay más de 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo. De la misma manera, el tema de la obesidad se vuelve un problema muy serio en muchos países y América Latina no se ha escapado de esta tendencia. En El Salvador, así vemos, usted ya lo decía, 630,000 personas aproximadamente que todavía padecen temas de hambre, de inseguridad alimentaria, pero hay más de 2.600.000 personas que están entrando en problemas de sobrepeso y obesidad, que significan mala alimentación, hábitos alimentarios que no son saludables, aparte del tema pues también de mantener un estado de salud por vía del ejercicio, etcétera. Pero estamos comiendo mal. Y es una doble preocupación y una doble carga, porque esto significa un peso importante para el sistema de salud. Van en subida las enfermedades no transmisibles, diabetes, vamos a hablar de eso, también creo que es un tema fundamental en el país, hacer más conciencia sobre el peligro que sobre todo los adolescentes corren con diabetes y otras enfermedades relativas al sobrepeso y la obesidad. Los infartos, también el exceso de grasa nos generan una serie de problemas de salud y hasta la muerte. A ver, en este informe ustedes destacan casi 700,000 personas que padecen de hambre en el país. ¿De dónde sale este dato? ¿Cómo se sustenta? El dato que tenemos del número de personas que padecen proviene de la encuesta nacional que se hace precisamente y la hace el gobierno para identificar a nivel nacional qué es lo que está sucediendo con los niños, niñas, con los adolescentes
y con los adultos mayores que tienen en esos rangos etarios, pues hay diferentes niveles de problemáticas en ese tema, ¿verdad? Y es bien característico que empieza a subir casi que de 5 años atrás ese porcentaje, y en los adultos mayores ha subido grandemente en los últimos años, ¿verdad? Cuando hablamos de este dato, ¿qué podemos entender? Personas que no tienen acceso a la alimentación suficiente, ¿cuánto es lo requerido, digamos, de acuerdo al índice calórico que una persona puede consumir? Mire, eso, que se ve como aceptable. Sí, eso va a variar. Pueden ser 1.800, 2.000 calorías, pero depende de la persona, de su tamaño, de su peso en general y de su actividad física. Pero digámosle en torno a 2.000 calorías puede ser, pero si estas calorías no son balanceadas, sino si llegamos a los excesos de carbohidratos, de grasas, lo que puede pasar es que nuestro organismo va en un desmedro. Comenzamos a tener un problema de sobrepeso primero. Y mire, las cifras lo están indicando. Tenemos el censo de talla y peso en escolares de primer grado. Está la encuesta mundial de salud de escolares. Y estamos viendo que también hay un problema serio que está viniendo ya desde los niños pequeños. Se hace más agudo en adolescentes y en adultos, pues el promedio nacional es el 32%. Digo, más adelante me parece que podemos hablar de la parte de la obesidad, pero porque también es importante y es preocupante, ¿no? Pero también el tema de la seguridad alimentaria, ¿qué podemos entender por seguridad alimentaria y por soberanía alimentaria para que la gente tenga un poco más claro esos conceptos? La FAO habla de seguridad alimentaria como concepto. Y es un poco garantizar que todas las personas tengan acceso, disponibilidad a alimentos de calidad que sean inocuos en todo momento. Esa es la gran definición. Soberanía es un elemento un poco más político sobre el mismo concepto y a lo mejor incluye temas que pueden ir más allá, como el tema de las semillas y obviamente la cultura ancestral que está atrás también de las prácticas alimentarias. Pero no difieren mucho, los dos conceptos son conceptos equivalentes. Lo importante es saber que vivimos en sistemas, tenemos para nuestra sobrevivencia sistemas alimentarios que según la FAO quisiéramos que sean más sostenibles. Es el producir, es el transformar y llegar hasta el consumidor final con productos que sean saludables, inocuos, y que nos permitan garantizar una vida saludable, larga y buena. Entonces, hablar de sistemas alimentarios también es un concepto que nos conecta con la sociedad, el ambiente y la economía. Entonces, hay cadenas de valor de por medio, hay comercio, hay transporte, hay uso de energías. Entonces, tenemos que verlo más sistémico, el tema de la alimentación, para entender cómo las políticas públicas pueden también ayudar a resolver este tipo de problemas. Ahí hay empleos en las zonas rurales importantes que o están aquí o están afuera. Estábamos viendo recientemente una información de la Superintendencia de Competitividad, donde nos dice que El Salvador es deficitario en muchos productos, por ejemplo, verduras, frutas, se importan de afuera. Cuando aquí también habrían condiciones como para ser producidos y estamos dejando los empleos allá. Entonces acá hay una conexión entre niveles de pobreza y también el tema de la seguridad alimentaria. A esto se agrava también el tema climático, que es cada vez más preocupante en países altamente vulnerables al cambio climático como son El Salvador y los vecinos de Centroamérica. Son países que contribuyen poco a las emisiones globales de CO2, pero que reciben muchos impactos. La subida de pocos, medio grado, 1 grado de las temperaturas va alterando nuestro clima. Vemos las frecuencias de las lluvias han ido cambiando. Entonces hay también a nivel territorial zonas que van en un desmedro agroclimático. No llueve, se pierde todo un año, así fue en el 2017, 2018, y los rezagos se trasladan también para este año, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Es decir, cómo El Salvador, en un país tan vulnerable, que es afectado por el cambio climático, veíamos el año 2018 afectado en buena parte de los cultivos por el tema de la sequía, mucha gente que no tiene acceso a alimentos, ¿cómo puede lograr la seguridad alimentaria, Xiomara?
Bueno, hay ciertas prácticas que están involucradas para que siempre tengamos una provisión de alimentos. Mire, la FAO está impulsando mucho acciones para captar agua, acciones o actividades para que la gente, los productores también tengan acceso a producir en sus pedacitos, en sus tierras, esos alimentos, ¿verdad? Entonces está formándolos, capacitándolos para poder conservar esa agua que viene, el agua lluvia, o también esa misma cosecha de agua, proteger las cuencas, que es algo muy importante para que siempre conservemos el agua, y que la gente conozca otras prácticas para poder tener una agricultura sostenible, y que ese cambio climático, que ese problema de la sequía no nos afecte y tengamos ciertas acciones resilientes para poder siempre conservar nuestros recursos naturales. Y en eso también estamos enfocados muy bien en acciones bastante estratégicas y muy fuertes para la agricultura y para los productores, los pequeños productores de la agricultura familiar. Vamos a hacer una pausa, pero voy a regresar enseguida con más de este tema. Les invito a que participen en las redes sociales. Estamos en nuestras cuentas que van a aparecer en pantalla en este momento para que usted haga sus comentarios o preguntas del tema que estamos conversando esta mañana, seguridad alimentaria. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627. Y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana abordando el tema de seguridad alimentaria, cómo está nuestro país con respecto a los países también de América Latina, cuáles son los retos y los desafíos que tiene, sobre todo también en la parte de la agricultura. Nos acompaña Diego Recalde, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y también nos acompaña Senia Morán, directora de proyectos. Diego, sobre este punto que yo menciono, ¿cuál es el dato que tienen ustedes sobre déficit de producción de alimentos en el país y cómo estamos nosotros comparados con la región centroamericana, por ejemplo, cuando sabemos que en el caso de las verduras, las hortalizas son las que más importamos nosotros? Sí, en realidad existe una dependencia alimentaria de El Salvador de productos de importación. Y esto es un dato que también nos serviría para política pública. Hay que volver a fomentar el sector agropecuario, que tiene mucho potencial de empleos, de frenar la migración. Entonces necesitamos volver a esa visión territorial del desarrollo agropecuario, recuperar esas producciones que en este momento, productos lácteos, cárnicos, vienen de los países vecinos, las verduras de Guatemala. En fin, hay que recuperar el agro y los empleos que esto nos trae. Entonces, no es sostenible una balanza comercial que depende ampliamente de las importaciones alimenticias, y obviamente yo creo que ahí está un poco la oportunidad para que las políticas públicas, por eso hemos estado conversando con la actual administración para retomar estos temas importantes, retomar el agro y retomar los empleos en las zonas rurales. Nos preocupa mucho también el tema de la migración y los niveles de pobreza que en muchas zonas de corredor seco se están agudizando por la falta de empleabilidad y de oportunidades. ¿Por dónde pasa, Xiomara, esta recuperación o este fortalecimiento del sector agrícola en nuestro país? El fortalecimiento pasa por empoderar a los gobiernos locales, empoderar a los productores, empoderar a las mujeres, en que ellos puedan producir sus propios alimentos y también en algún momento estos puedan también vincularse a los mercados para que puedan producir para la demás gente. Entonces, la FAO siempre tiene ese enfoque de producción con innovación y eso mejora mucho más esos sistemas de producción, haciéndolos más sostenibles, ¿verdad?
A ver, tenemos unas gráficas que me gustaría que viéramos que registran ustedes también para mostrar la realidad de nuestro país sobre este tema de seguridad alimentaria, si las puede poner producción para poder explicar ante qué estamos como El Salvador, también cuáles son aquellos indicadores y en lo que tenemos que mejorar, sobre todo con el establecimiento, como lo decía Senia, de políticas públicas. Tenemos porcentaje de prevalencia de subalimentación e inseguridad alimentaria grave en población del Triángulo Norte, es decir, comparado con Guatemala, con Honduras, y también está América Latina y lógicamente América Central. ¿Qué podemos observar en esta gráfica, Diego? Bueno, mire, hay que también reconocer que el país tiene avances muy importantes en el tema de inseguridad alimentaria. Si lo vemos comparativamente con Honduras o con la misma Guatemala. O sea, aquí los niveles de pobreza son la mitad. En Honduras en promedio y en Guatemala están en torno al 60 o más % de la población es pobre. Acá el nivel de pobreza es 32. Si vamos ya en el tema de inseguridad alimentaria, tenemos también esa misma imagen. Y si vamos a ver, digamos, la parte nutricional o la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, vemos que el país tiene pues, unas cifras que están bastante bien en comparación a los vecinos. Pero yo creo que decirle seguridad y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, en Guatemala es 46.5% y aquí estamos hablando de un 14%. Entonces yo creo que hay una diferencia bastante importante. Pero no nos podemos claro, somos permitir, menos población que Guatemala, lógicamente. Pero esto ¿no? en porcentaje, o sea, no nos podemos permitir que un solo niño esté desnutrido crónico, porque quiero hacerle hincapié en que tenemos una población menor de 5 años que es la más vulnerable, una vez que, sobre todo en 0-2 años, si esos niños ya no tienen suficiente alimentación para crecer y desarrollar, digamos, plenamente todas sus funciones, ya no va a haber un retorno, van a quedar con un rezago en su crecimiento intelectual y físico para el resto de la vida. No nos podemos permitir que el 14% de esos niños tengan esa condición. Entonces yo digo que no es suficiente decir es bajo 14%, sino el Estado tiene que redoblar sus esfuerzos para concentrar una acción en programas, por ejemplo, de la ventana de los 1000 días, donde estamos cuidando a esa población de 0-2 años o de 0-5 años, porque ahí es donde es la diferencia para el resto de la vida. Entonces, ¿y ven ustedes en el gobierno actual una estrategia o una apuesta definida para erradicar, por ejemplo, el hambre en nuestro país? Y le pregunto esto porque al revisar las cifras, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, nos damos cuenta que para el próximo año hay una reducción de 3.2 millones de dólares y hay una reducción también, sobre todo, en el programa de agricultura familiar con 1.5 millones de dólares. ¿Cómo interpretan ustedes desde la FAO esta situación a la luz de todos estos datos e indicadores que se tienen? Mire, usted sabe, los temas presupuestarios son siempre complicados, sobre todo cuando hay un déficit y cuando hay cambio de gobierno. O sea, la administración actual no hizo el presupuesto que usted señala y obviamente estamos en pláticas para ver que esta situación se revierta. Definitivamente que hay que volver a tener un énfasis en el sector agropecuario porque sigue y seguirá siendo motor de los empleos. Ya sabemos del tema del café, tiene sus bajones de precios, pero emplea a mucha gente y eso le permite a las familias garantizar por lo menos esa seguridad alimentaria mínima. Entonces, retomar el campo es sine qua non, es una necesidad para la política pública. Hacemos también el llamado a las actuales autoridades para que pues trabajemos de la mano junto a la FAO y tantas otras organizaciones a nivel territorial, a nivel local, para retomar la producción, recuperar esos empleos y hacer un cambio radical y bajar estas cifras de pobreza y hambre que siguen siendo altas. 32% de pobres es una cifra todavía muy preocupante. Estamos hablando de 2 millones de personas que son pobres, ¿no? Entonces, ¿dónde están los empleos? ¿Queremos que sigan en los países vecinos o que la gente siga migrando? ¿O qué se puede hacer? Entonces yo creo que ahí está el reto y justamente el tema de innovación es una alternativa que nosotros lo estamos viendo y hay muchísima apertura de la actual administración para llevar esos cambios en el sector agropecuario.
con sistemas de riego, con un mejoramiento en general de la producción, de la manera en la cual se produce para poder tener una mayor productividad, mayores ingresos y mayor disponibilidad también de alimentos para la población. Y con prácticas verdes. Con prácticas más resilientes, más verdes, un uso adecuado del agua, riego por goteo, en fin, recuperar la producción de ladera, que es también otro de los problemas. 70% de lo que se produce en ladera. Si no hay curvas de nivel, se pierde el suelo, se deforesta para cultivar en ladera y entonces vamos perdiendo la biodiversidad, vamos degradando los ecosistemas y vamos perdiendo la capa vegetal de la tierra, que se demora muchísimos años o milenios en crearse. Una capa de 2, 5 centímetros, 1000 años en crearse de manera natural en la tierra, y deforestando y no teniendo buenas prácticas agropecuarias, el suelo se lava y en esta época de lluvia uno mira los ríos que son color chocolate por toda la tierra que se va. Entonces todas esas prácticas son las que tenemos que trabajar arduamente con el país para poder recuperar un poquito esta productividad y esta producción y los empleos en las zonas rurales. Perfecto, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en nuestras cuentas, estamos en Twitter como República 33 TV, estamos en WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Solo con la... Estamos de regreso esta mañana hablando sobre seguridad alimentaria en nuestro país. Está con nosotros Diego Recalde, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y también nos acompaña Senia Morán, directora de proyecto. Senia, Diego decía antes de la pausa que es importante el tema de la innovación para poder mejorar la seguridad alimentaria y reducir los déficits actuales que se tienen. ¿De qué manera? ¿Innovación y con qué recursos? Bueno, principalmente, primero el gobierno también está apostándole a eso. Desde el momento que ellos han creado una Secretaría de Innovación, tienen en su mente dinamizar el agro también a través de la innovación. Hay muchas acciones que están disponibles para la agricultura, aplicaciones también a través de los celulares, donde usted puede establecer en tiempo real y conocer cómo está su cultivo. Hay aplicaciones también para ver sobre la fertilización, pero también hay aplicaciones, hay actividades o acciones que también están disponibles para los pequeños productores, desde una variedad que pueda adaptarse a la sequía hasta una acción un poquito más grande y más compleja. Pero sí hay acciones que están disponibles para la agricultura familiar, para los pequeños productores, la utilización del riego por goteo también, variedades resistentes a sequía, como le mencionaba. El gobierno hace un par de días lanzó también una variedad de arroz altamente en contenido de hierro muy alto. Entonces son acciones que el gobierno está desarrollando y está poniendo a disposición de la agricultura, y principalmente ahora esta Secretaría de Innovación también tiene en su mente coordinar a todos los actores del territorio para que estos se articulen en esos territorios que están más rezagados. Habría que esperar cómo se materializan esas acciones y esos planes que se tienen en innovación, pero ¿cuál es el impacto que ustedes prevén? Bueno, nosotros vemos que con innovación, con el fortalecimiento de capacidades a los pequeños productores, están más preparados también ante el cambio climático. Con introducir acciones de innovación en capacitaciones técnicas, ellos también están preparados a hacerle frente y son más resilientes a esa agricultura que enfrentan en este momento, ¿verdad? Diego, a propósito, ustedes tienen este documento que lo van a presentar en noviembre, entiendo, sí, ¿no? Ya en este mes, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo,
protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía. Me interesa este punto porque estamos viendo un panorama económico mundial bastante desalentador y sobre todo el impacto que esto podría tener en Estados Unidos, sabiendo que nosotros dependemos mucho del país norteamericano, es nuestro primer socio comercial. Como un país como el nuestro, un país como El Salvador, altamente vulnerable, en condiciones de pobreza, con un crecimiento bajo, de acuerdo a los países de la región, se puede enfrentar hacia un panorama de desaceleración económica? Exacto. En muchos países de nuestra región se encuentran en la misma, situación. Yo creo que también en nuestros países existe la posibilidad de desarrollar muchísimo la demanda interna, nuestro mercado interno. Y yo creo que para protegernos y proteger a la población frente a estas tendencias globales que hablan de desaceleración de la economía global y regional, hemos visto que casi todos los países la expectativa de crecimiento según la CEPAL va a la baja. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Yo creo que hay que volver a lo simple, producir nuestros alimentos, disminuir nuestra dependencia de productos importados, volver un poquito a la huerta y obviamente a proteger también nuestra salud haciéndolo de esta manera, comer más fresco. Entonces, desde el lado de la seguridad alimentaria es eso, pero yo creo que para los gobiernos, frente a la crisis global, mirar más intensamente a nuestra demanda interna, a la posibilidad de generar empleos en el país es lo que se debería hacer. El deber ser es eso y es posible. Las cifras de dependencia alimentaria en cereales, en maíz, en varios temas, verduras, por ejemplo, es altísimo. Entonces, la oportunidad que tiene el país, según cifras del mismo de la Superintendencia de Competitividad, vemos que tendríamos grandes oportunidades de hacer pequeñas inversiones para estimular una producción interna que abastezca el mercado nacional sin problemas, ¿no? Entiendo que usted tenía una cifra sobre ese tema de la dependencia de ciertos productos, ¿no? Sí, como verduras estamos hablando de casi el 93%, según cifras del país, ¿no? En frutas se va hasta el 60%. Entonces, son cifras altas. ¿Qué podemos hacer? Muchísimo. Yo creo que ahí está la posibilidad y la oportunidad para cientos de miles de productores que se puedan organizar, se puedan encadenar adecuadamente con un poco de asistencia técnica, de un crédito que a lo mejor pueda ser más blando, para ir sumando ese esfuerzo del país para tener sostenibilidad, garantizando primero su balance alimentario nacional, o sea, que las importaciones y las exportaciones no sean deficitarias en saldo. Y yo diría que ponerlo como una meta primera, pues es el deber ser para los próximos años. Eso sería como parte de una estrategia para poder mejorando la producción. Exactamente. Local. Y el empleo, porque por ende también el empleo va mejorando, ¿no? Senia, por otro lado está el otro escenario, digamos, la otra cara de la moneda sobre este problema, estos informes que ustedes registran que tiene que ver con los índices de obesidad y también de sobrepeso en nuestro país. La FAO dice 2.6 millones de personas padecen obesidad y sobrepeso. ¿Por qué esta cifra tan alta? ¿A qué se debe? ¿A qué factores principalmente? Bueno, ya don Diego lo decía, estamos comiendo mal. Estamos tomando bebidas carbonatadas, estamos comiendo alimentos altos en sal. Entonces, poco ejercicio para nuestro diario vivir, alimentos más procesados que vienen de la panadería. Entonces, son cosas que debemos de aprender a balancear y que nos pueden permitir, si seguimos bajo ese ritmo, obviamente vamos a llegar al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, eso se está viendo desde la primera infancia y mucho más en las personas adultas. Los datos, como dice don Diego, son alarmantes. Entonces, tenemos que aprender a alimentarnos, aprender a comer, cambiar nuestros sistemas de producción también. Hacerlos más sostenibles, comer más vegetales. En el patio de nuestra casa podemos tener una matita de tomate, pepino,
algo que pueda con eso pasar una tarde para poder comer un vegetal. Y hablando fresco. de hábitos alimenticios, ¿cuál es el comportamiento de los alimentos? Es decir, ¿qué más estamos consumiendo como salvadoreños para poder tener esas cifras tan preocupantes? Sí, mire, hay la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta de El Salvador, la famosa ENECA, año 2015. Entonces, la ENECA nos dice prevalencia de bajo consumo de frutas y verduras, 93.8%. Prevalencia de elevado consumo de sal es casi el 13%. Prevalencia de consumo de bebidas azucaradas, 81%. Y también tenemos un serio problema de prevalencia de sedentarismo, casi el 40%. Y por último, el insuficiente consumo de agua, que también afecta mucho a los riñones. Todas las enfermedades renales que van en incremento es por una mala, absorción de agua en el cuerpo, y obviamente también el consumo es deficitario total. Estamos hablando de 65.9% de déficit de consumo de agua. No estamos tomando agua en un país que tiene temperaturas altas, donde hay mucha transpiración, y obviamente al no hacerlo ponemos en riesgo también nuestro sistema y los riñones. Entonces hay todas estas tendencias que están reportadas en una encuesta nacional que por suerte el país la tiene, y obviamente nos hacen pensar de que faltan más educación en los niños, en los adolescentes, en los adultos. A lo mejor haga falta una ley también que regule y haga visible al consumidor estas situaciones de los productos que vamos a la percha de los supermercados y compramos inconscientemente o golosamente. Sí. A ver, el año pasado, a propósito, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación impulsaron una normativa en los centros escolares para regular los alimentos. ¿Ustedes han dado seguimiento a esta iniciativa? ¿Qué tanto resultado ha estado hasta el momento? Bueno, la normativa está implementada y en los centros escolares se restringen muchos alimentos, precisamente estos ricos en azúcar, altos en azúcar y altos en sal. En un principio esto provocó, incluso en las madres y padres de familia, que el rechazo. Sí. Sin embargo, esto es un principio para poder educar a los niños desde los primeros años. Entonces, comer vegetales que vienen del huerto, precisamente del centro escolar, y que estos se consuman dentro de las meriendas para ellos también es importante, o que formen parte siempre de la alimentación que ellos tienen en el día dentro de las escuelas. Entonces, es una normativa que va poco a poco implementándose, y, está implementada, pero aceptada totalmente es lo que deseamos que eso sea en su totalidad, ¿verdad? Perfecto. Para ir finalizando las conclusiones, es decir, en cuanto al diseño de estrategias que debe hacer El Salvador para poder mejorar la seguridad alimentaria. Los dos aspectos fundamentales: recuperar la producción y obviamente permitir también todo eso de empleos en las zonas rurales, pero recuperar esa producción fresca de comida saludable que nos permita tener una mejor alimentación y evitar sobrepeso y obesidad, por un lado, y obviamente trabajar para disminuir las importaciones alimentarias y obviamente fomentar la producción nacional frente a este tema, y obviamente yo creo que eso nos daría más economía, mejor alimentación en las familias, y obviamente también necesitamos reforzar los temas de educación alimentaria en el país desde el nivel primario. Hemos estado en conversaciones con el Ministerio, hay mucha apertura para seguir introduciendo un programa de alimentación escolar que está de manera piloto. Perfecto. En 400 escuelas del país. Ok, perfecto. Diego, muchas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, Zenia, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto finalizamos, regresamos en breve con más de República. No nos cambien.